el contacto lo tenemos con nuestro columnista, Martín Zureta. Doctor, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes después de algún tiempo. Sí, pasaron un tiempo. Bueno, usted también es docente, así que presta su laburo. Sí, le pido disculpas acá No. públicamente porque no he podido salir. Lleva 2 semanas tratando de que salgamos y no pude, no me daban los horarios. Gracias, Sí. Carlos. No, está muy bien, está muy bien. Pero vale la pena que un día tranquilo como el de hoy le podamos preguntar, Martín, sobre lo que tiene que ver con estas elecciones, cómo las está viendo, cómo es la situación de José Luis Esper. Hay tantas cosas para razonar y para examinar. Seguramente esto va tomando un color medio raro. No sé cómo lo ve usted, Martín. Yo lo veo con mucha preocupación porque todos los que de alguna forma seguimos la actualidad política, siempre llevamos años abogando desde los micrófonos que muy amablemente nos invitan a dar nuestra opinión. Venimos abogando por un proyecto político superador al kirchnerismo, y bueno, verdaderamente por ahí uno hacía la vista gorda a muchas formas del mileísmo en función de que aparecía como la única fuerza capaz de ponerle un freno al kirchnerismo, y vemos que lamentablemente con mucha preocupación que, bueno, esa injundia de campaña con la que llegó al poder, lamentablemente el gobierno no la pudo abandonar y ha profundizado la grieta en la sociedad y bueno, se le ha sumado ahora esta falta de autoridad moral que muestra el gobierno en imponer algunas cuestiones que la sociedad confiaba en un outsider de la política como alguien que no estaba infestado por todas las cosas de la política, y vemos que lamentablemente el gobierno está salpicado cada vez más por, bueno, sospechas de corrupción y por financiamientos dudosos de sus campañas políticas. Entonces, realmente creo que la sociedad argentina se encuentra en una encrucijada porque esa grieta del kirchnerismo o el mileísmo, hoy por lo menos, si bien hay otras fuerzas políticas, pero hoy por lo menos se ve como la única alternativa o la única discusión razonable dentro de la política, y creo que hay un sector de los electores que se va a quedar con un gusto amargo en estas próximas elecciones porque está faltando un espacio político donde volcar esa expresión. Hay que construirlo, por supuesto, pero creo que el gobierno está jugándose una patriada de una forma totalmente equivocada porque el electorado que acompañó a Milei, el que Milei llamaba a los argentinos de bien, precisamente son argentinos de bien. ¿Y a qué voy con esto? Que el gobierno pretende que esos argentinos de bien que le brindaron su confianza hoy se conviertan en fanáticos similares al kirchnerismo, y creo yo que un gran porcentaje del electorado que acompañó a Milei es precisamente un electorado que busca, entre otras cosas también, busca, bueno, un cambio en la política, necesita, entiende que la política necesita una renovación también moral, y es lo que hoy el gobierno no representa. Entonces creo que el panorama en ese sentido es complejo, Carlos. Claro, y estaba pensando, Martín, que sí, a priori uno advertía, a veces no trascendía como debía trascender, es la participación en el grupo de Milei de menemistas, ¿no es cierto? Digamos, casi de la primera hora. Y entonces, cuando se trabajó ese tema, inmediatamente sacaron las mujeres que estaban en la Casa Rosada y pusieron que de ahí debían estar los hombres de bien, los próceres. Y bueno, no se da eso, al contrario, van sumándose cosas que es lamentable, pero hay que decirlo. Llevamos muchos años de democracia, estamos en 1983, Oleta.
son muchos años y no se ha aprendido nada y se ha ido degradando. Y usted lo ha visto, lo hemos visto todo. Realmente da mucha pena saber cómo se pierden los años y saber cómo no se recupera un país que necesita, como decía alguien por ahí, creo que era Barrio Nuevo. Alguien decía por ahí que había que dejar Hay que dejar de robar. Sí, bueno, entonces se recuerda uno eso y lamentablemente, yo la verdad que me siento tan preocupado como usted, ¿eh? Sí, es que lamentablemente en la búsqueda de una mirada superadora, Milei generaba una expectativa, ha generado una expectativa muy grande en la sociedad. Y cuando uno genera una expectativa muy grande en la sociedad y no está a la altura de las circunstancias, y bueno, verdaderamente se corre el peligro de que la sociedad vuelva a caer en un abismo. Y cuando hablamos de abismo, los argentinos ya sabemos a qué nos referimos. Y creo que tenemos hoy, por parte del gobierno, impulsando, digo una especie de modelo económico porque no es un modelo económico. El modelo económico del gobierno creo que consiste en retirar al Estado de digamos, de las decisiones del mercado, y en ese retirar al Estado de las decisiones del mercado creo que el gobierno está haciendo aguas, porque el modelo que pretende, esta especie de modelo, donde la actividad privada sea la que impulse la actividad económica, requiere de un sinnúmero de condiciones previas que no están dadas, como por ejemplo seguridad jurídica, como por ejemplo gobernabilidad, como por ejemplo un gobierno razonable y racional. Y Milei se ha pasado de rosca, debemos decirlo. Los que antes, incluyéndome a mí, mirábamos para otro lado con el tema de la forma y decían, bueno, acá lo están criticando porque es una discusión de forma, pero el fondo es lo que se necesitaba hacer. Pero hoy, lamentablemente, Milei se ha convertido en un problema para su propio modelo, porque el modelo de Milei requiere racionalidad, previsibilidad, requiere gobernabilidad. Eso es lo que requiere el inversor privado para, en definitiva, tomar las decisiones económicas que tiene que tomar. Y hoy Milei no está brindando las condiciones mínimas indispensables para que los particulares confíen en que la Argentina se va a ir normalizando. Entonces, en ese sentido, yo creo que esto no se está diciendo mucho, pero hoy Milei es un problema. Hoy Milei se ha convertido lamentablemente en un problema, y eso es lo grave, porque ya independientemente de cómo le vaya en las elecciones, que yo estimo que no le va a ir bien al gobierno en las elecciones, pero independientemente de cómo le vaya en las elecciones, así le vaya bien en las elecciones, lamentablemente el inversor privado va a necesitar de una serie de gestos y de reformas que creo que el gobierno, independientemente de cómo le vaya en las elecciones, no está en condiciones de llevar adelante. Entonces, en ese sentido, me parece que el modelo que propone el mileísmo es inviable, porque el gobierno ha perdido 2 años fomentando la grieta y no, bueno, dedicarse a rectificar las formas y el rumbo para que los inversores puedan apostar por la Argentina. Y cuando uno retira al Estado y simplemente lo que está esperando es la inversión privada y no están dadas estas condiciones, bueno, me parece que la situación económica de la Argentina se encuentra complicada. Y eso que el gobierno ha recibido apoyos internacionales como nunca, y eso que creo que el gobierno ha hecho muchas cosas bien en materia económica, sí, pero bueno, le ha faltado, en definitiva, una conducción política madura, razonable y racional, y me parece que en ese sentido el elector de Milei hoy en un gran porcentaje y no está dispuesto a acompañarlo, es decir, el elector que lo acompañó a Milei a llegar a la presidencia, yo creo que hay un porcentaje que veremos una vez con los números en frío, cuál es ese porcentaje de gente que o no va a ir a votar o que va a elegir por una opción distinta en aquellos lugares, distritos o provincias que se lo permitan. Por ejemplo, en San Juan, creo que el gobierno provincial va a ser el receptor del descontento del electorado de Milei,
que no quiere volver al kirchnerismo, ¿sí? Y me parece que en Córdoba va a suceder lo mismo, me parece que en Santa Fe va a suceder lo mismo, y en ese sentido hay gobernadores que se van a ver fortalecidos. Ahora, quiero ver el día después, si se dan los resultados de esa forma que creo que se van a dar, vamos a tener un gobierno muy debilitado, vamos a tener un gobierno donde no va a poder impulsar en el Congreso las reformas que ha prometido, que tienen en mente para que su modelo económico empiece a dar frutos. Yo no me imagino, después de las elecciones de octubre, un gobierno que tenga los números suficientes, ni el acompañamiento político necesario de otras fuerzas políticas para impulsar una reforma tributaria o para impulsar una reforma laboral o una reforma previsional, que son los pilares sobre los que se sustenta, y yo estoy de acuerdo con que es necesario reformar esas tres cosas que son fundamentales para empezar a racionalizar la economía, pero creo que el gobierno no va a contar con en el Congreso con los apoyos suficientes ni los números necesarios para impulsar esta reforma. Entonces, me parece que el panorama que se viene en ese sentido es complejo. Martín, ¿a vos te parece difícil que al menos el peronismo de San Juan pueda escalar fuertemente, cuando creo que a Uñac le ha tocado ya romper directamente, esto lo dicen voceros del propio peronismo, del giojismo, que han roto relaciones justamente por haber tomado estos cargos, tanto de Cristian Andino, Romina Rosa y finalmente el diputado, candidato a diputado por el peronismo, y creo que son las tres personas. Por ejemplo, el caso de Romina Rosa tiene su problema muy serio con Caucete. Creo que el que zafa mejor es Cristian Andino, que tiene varias intendencias en San Martín, y es un hombre que por lo menos no se le ha visto para nada ninguna cuestión anómala. No sé qué mirás vos. Yo creo que el peronismo a nivel nacional va a conservar su núcleo duro de electores, y en algunos lugares, como por ejemplo en Salta, me parece que va a ser una muy buena elección. En la provincia de San Juan creo que va a ser una buena elección el peronismo. Si hablamos de buena elección, llegar al 32, 33, 34% de los votos, ¿sí? Me parece que ese núcleo lo va a acompañar. No veo que en San Juan el elector desencantado con el mileísmo se vaya hacia el peronismo. Me parece que ahí es donde el peronismo va, una vez que reciba los resultados de esta elección, el peronismo va a tener que empezar a rectificar también el rumbo, así como el oficialismo no rectificó el rumbo y Milei profundizó la grieta. Yo creo que el peronismo, por una cuestión de supervivencia política después de octubre, va a tener que tomar decididamente un camino diferente al del kirchnerismo. No sé cómo va a resolver esa interna, porque el kirchnerismo se va a demostrar impotente de permitirle al peronismo, digamos, llegar al gobierno nuevamente. Kicillof lo entiende, y creo que es el hombre hoy más inteligente, que tiene una lectura política adecuada de lo que está sucediendo, a tal punto de que cuando le tocó dar el discurso después de las elecciones en Provincia de Buenos Aires, Kicillof claramente ya empezó a marcar la cancha hablando de peronismo, hablando de Perón y de Evita, ¿sí? Y me parece que en ese sentido el primero que está entendiendo que después de octubre el peronismo, si quiere retomar el gobierno, va a tener que virar hacia otro lugar distinto donde lo quiere llevar el kirchnerismo. Y me parece que en la provincia de San Juan, al tener el elector la posibilidad de no votar al kirchnerismo y no votar a Milei en el voto al gobierno provincial, me parece que va a ser el mayor beneficiario de esta torpeza de la Libertad Avanza, va a ser el orreguismo en la provincia de San Juan. Hay que ver si tenemos un electorado más sofisticado y pueda tener una lectura adecuada, porque en algunas provincias como en Santa Fe o en Córdoba hay un espacio político muy interesante que por ahora las encuestas no marcan que esté creciendo en el resto de las provincias, que son los gobernadores de las Provincias Unidas,
que acá en San Juan lo encabeza Emilio Baistrocchi. Hay que ver si el electorado también tiene una lectura más sofisticada de la cuestión, porque también se corre un riesgo, y esto hay que decirlo. Hay muchos sanjuaninos que no están conformes con la gestión del gobierno provincial, y eso no está reflejado de esa forma en las encuestas. Creo que el oficialismo provincial en la provincia de San Juan va a ser una muy buena elección, precisamente porque el elector desencantado de Milei no va a querer volver al kirchnerismo, y esto se suma a que La Libertad Avanza en la provincia de San Juan, como en muchos otros lugares, verdaderamente ha puesto gente que no está a la altura de las circunstancias. Nosotros estamos viendo hoy, si recuerda Carlos, las charlas que hemos tenido meses atrás cuando analizamos lo que está pasando en el Congreso, y yo le decía que La Libertad Avanza va a tener que verdaderamente ir a buscar hombres y mujeres de bien para proponerle a la sociedad, porque lo que se está viendo en el Congreso es patético, Carlos. Ver a todas estas, ya lo dice Lelita Carrió, y tomo sus palabras porque con todo lo que me diferencia ella, pero debo decir que es una lectura adecuada. Antes, dice Lelita Carrió, los gatos estaban de secretario, ahora están sentados en las bancas, y es la realidad. Se ha convertido en un conventillerío el Congreso de la Nación, que es inaceptable. Yo no entiendo cómo le pueden estar haciendo tanto daño al sistema democrático. Cualquiera que ve eso, esto es lo más impresentable que se ha visto en mucho tiempo. Mire que hay delincuentes hace años sentados en las bancas, pero con un perfil bajo. Acá han llegado a ocupar bancas de la mano de La Libertad Avanza gente que no está a la altura de las circunstancias, y que toma el Congreso de la Nación como si fuera un reality show y se ponen a armar peleas internas. Verdaderamente es patético lo que está sucediendo. Y cuando vemos los armados que ha hecho La Libertad Avanza en todo el país, de la mano del hermano del presidente, que entiende nada de todo esto, y bueno, nos encontramos en la provincia de San Juan con que toda esta, el caso Esper, el caso de las coimas de Karina, bueno, no se encuentran en la provincia de San Juan con un candidato que pueda superar, digamos, esa problemática, ponerse por encima de eso y decir, bueno, pero más allá de eso, el candidato soy yo. Han puesto a personas que no las conoce nadie en la provincia de San Juan, porque estaba todo supeditado a la figura de Milei, y entonces hoy se está afectada la figura de Milei, y La Libertad Avanza, lamentablemente, en la provincia de San Juan y en muchos distritos no tiene personas de peso, con peso propio, que el elector pueda decir, bueno, yo lo mismo voy a votar a esta persona, como por ejemplo podría haber sido en la provincia de San Juan Martín Tucumán, un hombre que de haber encabezado la lista de La Libertad Avanza podría haber sostenido de alguna forma, con su persona, con su conducta, bueno, la caída de la imagen del presidente, pero han puesto lamentablemente a personas que no están instaladas, y el peronismo, con todos sus problemas, porque usted me ha nombrado los problemas de Rosa, los problemas, todas las sospechas que hay con el chimbero también, ¿sí? Pero con todos esos problemas, hay que reconocer que el peronismo ha puesto toda la carne al asador, y el orreguismo ha puesto toda la carne al asador. Se está jugando con el nada más y nada menos con el vicegobernador, que es un hombre que tiene un alto conocimiento en la gente, y La Libertad Avanza ha ido con dos ignotos en la política, y con un gobierno nacional que hoy se encuentra en declive. Entonces me parece que han sido muchos errores que se han cometido, que yo no creo que vaya a terminar bien esto para el gobierno nacional. Claro que sí. Estamos hablando con Martín Zuleta, él sabe muy bien que es abogado, es dirigente político, es docente. Vamos a hacer una brevísima pausa, me quedan un par de preguntas para hacerle, y ya seguimos con más acá en Resumen de Noticias a través de Radio Ala 101.7 y también por su canal de YouTube. Ya venimos.